La Organización Panamericana de la Salud define la salud mental como la capacidad del individuo, del grupo y del ambiente social para interactuar el uno con el otro, de tal manera que promueva el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las habilidades mentales, tanto cognitiva, afectiva y relacional, y el logro de las metas individuales y colectivas, congruentes con la justicia y la equidad. La cultura clínica socialmente diseminada es donde la gente aprende a plantear sus problemas de la vida en términos de trastornos mentales. Por un lado estaría el contexto clínico, dado en la propia consulta, y por otro el contexto extraclínico, dado por la cultura clínica que tiene la gente de la sociedad actual. Es por esto que los trastornos mentales son hechos reales. Otro concepto importante es el comercio con enfermedades que propone Blanche, a partir de 5 procesos. El primero es la venta de procesos normales de la vida como problemas médicos. El segundo es la venta de problemas personales y sociales como problemas médicos, en el que lo que pasaba como timidez, la empresa Roche, por ejemplo, lo ha bautizado como fobia social y pretende curarlo con un antidepresivo. El tercero es la venta de los riesgos como enfermedad, por ejemplo, la osteoporosis, que las empresas farmacéuticas patrocinaban los encuentros para que se declarara como una enfermedad. El cuarto es la venta de síntomas poco frecuentes como epidemias de extraordinaria propagación y el quinto es la venta de síntomas leves como indicios de enfermedades más graves. Luego del concepto de mercantilización de las enfermedades, hablamos de la autoculpabilización por la naturalización de trastornos mentales. Esto se refiere a que la psicologización estigmatizadora alcanza sus más crueles cuotas de naturalización cuando, por ejemplo, la idea de enfermedad es vista como un castigo o cuando trae consigo, además de una estigmatización individual, una colectiva. También hablamos de la deshumanización del otro, lo que se conoce como un proceso de naturalización que consiste en deshumanizar de manera global e irreversible al contrincante, es decir, considerarlo un salvaje o una bestia para así no sentir compasión por él y crear categorías estigmatizantes. Según la evidencia, la incidencia de patologías que afectan la salud mental en los últimos años ha tenido un incremento importante a considerar y tener en cuenta. Esto se debe a varios factores, principalmente considero que pueden verse relacionados factores como la dependencia y resistencia a ciertos medicamentos, los cuales los pacientes pues requieren una nueva medicación, un alza en las dosis, y pues asimismo las industrias farmacéuticas se ven como en el deber de producir cada vez más fármacos para suplir las necesidades de los pacientes y así poder ayudarlos, obviando tratamientos convencionales que pues pueden tener una mejor solución para los pacientes, y pues inclusive con menos tiempo y pues menos costos, como lo podrían ser los fármacos. Otro factor importante a tener en cuenta respecto a lo que hablábamos es que se han demostrado por medio de varios estudios que la población que se ve más afectada con estos problemas que afectan la salud mental son la población joven. En los servicios de urgencias y de los hospitales que atendemos, nosotros nos hemos podido darnos cuenta que los pacientes que llegan tienen un gran problema con aspectos sociales, culturales e inclusive familiares que los conducen a tomar medidas propias como lo es la automedicación. Un ejemplo podría ser pacientes que no pueden conciliar bien el sueño y pues se sienten un poco afectados por bastantes situaciones que les pueden pasar en su diario vivir. Pueden acudir a antidepresivos tricíclicos para pues obviar y alejarse un poco de las cosas que le pueden pasar. Los mismos lo pueden afectar gravemente teniendo en consideración que ellos no saben usar las dosis adecuadas. En este contexto es importante tener en cuenta que los pacientes no son conscientes de las dosis que pueden administrarse ellos mismos y de que las mismas pueden generar ciertos niveles de toxicidad o dependencia y pues perjudicar su salud en vez de tener un beneficio esperado con el implemento de medicación. Es por esto que los pacientes terminan inclusive teniendo trastornos un poco más graves de los que pueden tener por el simple hecho de tener estrés o problemas en su hogar. Para dar una primera respuesta a la pregunta fue necesario explicar anteriormente desde el contexto clínico cómo las personas sanas son convertidas en pacientes.
Al inicio de este nuevo siglo, las asociaciones de médicos y las empresas farmacéuticas, a menudo respaldadas también por grupos de pacientes, se han dedicado a predicar una ciencia a partir de que ya no se reconoce a ninguna persona como una persona sana. A partir de esto, los grupos farmacéuticos, en conjunto con las asociaciones de médicos, que se encuentran conectadas internacionalmente, definen de nuevo nuestra salud como que los altibajos naturales de la vida y los comportamientos normales son muchas veces tergiversados de forma sistemática y convertidos en estados patológicos. Esto quiere decir que muchas de las enfermedades que son concebidas desde una perspectiva biológica, a partir de la perspectiva médica y en compañía de las discusiones que se crean con las farmacéuticas, son consideradas como enfermedades de alta incidencia en la vida de las personas que conllevan a estados emocionales y trastornos mentales que se patologizan pues por las opiniones médicas. En este sentido aparece entonces el florecimiento del negocio farmacéutico. Esto quiere decir que cuando no hay enfermedades, las farmacéuticas quiebran. A partir de esto pues surge la problemática de por qué se crea la pandemia de los trastornos mentales, porque las farmacéuticas requieren impulsar nuevos medicamentos y al impulsar nuevos medicamentos requieren crear nuevas enfermedades que suplan esos medicamentos. La medicalización debe ser dirigida a pacientes que padecen ciertos problemas vitales que se terminan patologizando o medicalizando, muchas veces de forma errónea, porque no se miran más allá de las consecuencias y no se suple solamente cierta enfermedad, sino que con los medicamentos también se conlleva a que esto recaiga en otras enfermedades, digamos, de término emocional, que desencadenan trastornos mentales. También para dar respuesta a la pregunta, es importante tener en cuenta la labor que cumplen los médicos, porque siempre se encuentran como en relación con las farmacéuticas y las farmacéuticas por medio, digamos, de los medios de comunicación se han encargado de difundir enfermedades que comúnmente no son tan, digamos, no conllevan riesgos tan altos como las hacen ver las farmacéuticas, como por ejemplo la osteoporosis, que pues es una enfermedad de degeneración en los huesos, que es algo normal, y se terminan medicalizando. También es importante tener en cuenta que los pacientes, digamos, su estado corporal y anímico depende mucho de lo que les prescriban los médicos, y si los médicos se encuentran en esta, digamos, relación económica con las farmacéuticas, pues las medicalizaciones van a ir aumentando con el paso del tiempo. Para dar respuesta a la pregunta de las lecturas críticas que se pueden hacer acerca de la pandemia de trastornos mentales, es relevante decir que el contexto es un factor importante a la hora de interpretar y comprender la conducta humana. Es por esto que no solo podemos analizar o interpretar los componentes internos, sino que también tienen que salir a la luz los componentes externos, pues ya que a lo largo del tiempo se ha tenido la creencia en el discurso hegemónico médico tradicional, y es por esto que se benefician muchas veces a las industrias farmacéuticas, como lo mencionábamos anteriormente. Un ejemplo del análisis de este contexto que podemos dar a partir de distintas situaciones es que los trastornos mentales que se gestan en Colombia no son los mismos que se están gestando en Estados Unidos o en diferentes países a lo largo del mundo. También a partir de esto podemos decir que la organización social es un factor también importante, ya que se pueden dar mecanismos como deshumanización o autoculpabilización que pueden generar categorizaciones para homogeneizar pues, a una sociedad. Y esto, pues como lo dije anteriormente, es un mecanismo de control, ya que nosotros nos relacionamos de una manera política íntima. Un ejemplo de esto puede ser en las guerras, ya que en las guerras se busca deshumanizar al otro y tratarlo como un animal o una bestia. Y todo esto para no sentir compasión por él y hacerlo sentir como si fuera diferente o una alteridad con respecto a nosotros, lo mismo que se está haciendo actualmente con las pandemias de trastornos mentales. Para concluir, vamos a presentar una serie de aportes que dan algunos autores y que condensan la posición que nosotras como grupo tenemos sobre la pandemia de trastornos mentales y la medicalización de estos.
Entonces, Roy Porter considera la medicalización de la vida como un problema estructural de los sistemas sanitarios y las sociedades occidentales, porque en ellas el hecho de recibir la mejor asistencia médica posible se considera como un derecho fundamental. A partir de esto, los médicos y los consumidores cada vez sucumben más a la idea de que todo el mundo tiene algo y todos y cada uno de nosotros podemos ser puestos en tratamiento. Por otra parte, Lynn Payer constata que la conducta del interventor de enfermedades destruye nuestra seguridad en nosotros mismos, y esto sí que nos hace enfermar. Y finalmente, Lewis Thomas advirtió que se corre peligro si seguimos escuchando todas estas charlatanerías, ya que se correría peligro de convertirnos en un pueblo de hipocondríacos sanos que vive sumido en el desaliento y que se angustia casi hasta la muerte.